de la proteinuria en base a la cantidad de albúmina que está presente en esa proteinuria. Recordemos, insistimos en que la proteinuria es normal, o sea, nosotros tenemos una proteinuria. Sin embargo, la diferencia entre la eliminación de proteínas que son consideradas normales eliminarlos a la presencia de albúmina, pues es en este caso consideramos algo patológico si se sale de los rangos que habitualmente tenemos normoalbuminuria. Entonces, al cuantificar la albúmina en orina de 24 horas, porque eso es lo que se tiene que hacer, en caso de que no podamos recolectar la orina de las 24 horas, quedamos que iban a checar lo que era la albúmina creatinina, la relación albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar. Eso nos va a permitir también ver esa cantidad de albúmina que es corregida para la creatinina para que no sufra sesgos, para que tenga un valor pronóstico, ¿verdad? En este caso, y prácticamente es lo mismo. Es decir, muchas veces si el índice albúmina-creatinina nos da de 0 a 29, lo consideramos normoalbuminuria. Si nos da de 30 a 299 es microalbuminuria y 300 o más nos va a dar macroalbuminuria o en algunos libros pueden encontrar como albuminuria clínica, ¿verdad? Es decir, presencia clínica ya de albúmina en la orina. Son esas orinas que el paciente dice es que estoy eliminando mucha espuma. Es precisamente por la presencia de estas sustancias. La presencia de proteínas le da una característica de una orina muy espumosa, demasiado espumosa. Normalmente, pues, sale cierta cantidad de espuma en la orina, ¿verdad? Y pero rápidamente se disuelve, rápidamente se inactiva toda esa burbuja que sale, ¿verdad? Pero las burbujas que están con una proteinuria presente, en este caso a mayor cantidad de albúmina, esas burbujas son persistentes. Incluso si ustedes pueden dejar ahí la orina, e incluso lo van a ver minutos después, todavía persiste una gran cantidad de burbujas, ¿verdad? O de orina espumosa, le llaman a algunos pacientes con espuma, ¿verdad? En estos casos. No sé si checaron lo del índice de albúmina creatinina. ¿Alguien lo checó? ¿Alguien? Aunque sea por equivocación. ¿Alguien tuvo en este fin de semana de checarlo? ¿El cómo se calcula? Sí, a ver cómo se calcula. Lo que yo investigué decía que se calculaba lo que teníamos de microalbuminuria por 100 sobre la creatinina y ya aparece el resultado en miligramos. Así es, en este caso es la fórmula, ¿verdad? Es la relación entre la albúmina en orina. Se tiene que medir la cantidad de albúmina en orina. ¿De acuerdo? La cantidad de albúmina en orina entre la cantidad de creatinina que hay en la orina. La albúmina, la cantidad de albúmina entre la cantidad de creatinina por 100, ¿de acuerdo? Es lo que da porque en general nos da 0 punto y tanto y ya lo multiplicamos por 100 y te da el valor. En este caso es prácticamente lo mismo, solo que aquí, les repito que es aquí nos podemos basar en el índice albúmina-creatinina y índice albúmina-creatinina o en la cantidad de albúmina 24 horas. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que en una muestra de orina me dicen, para que saquen su calculadora,
Pongamos que en una muestra de orina me dicen que tiene 150 miligramos de albúmina. 150 miligramos. Y vamos a poner que me dicen que tiene una creatinuria, esa misma nos dicen que tiene, vamos a ponerle 80 miligramos. Primero hagan la división y luego lo multiplican por 100. ¿Cuánto les da? 187.5. 187.5. Ok, entonces, ¿cómo lo clasifican? Microalbuminuria. Microalbuminuria. Exactamente, ese paciente tiene microalbuminuria. Y no esperamos hacer la recolección de las 24 horas, sino simplemente en una muestra aleatoria de orina podemos sacar si ese paciente está en esto. Pero necesitamos mandarlo al laboratorio esa muestra para que nos digan qué cantidad de albúmina tiene, ¿verdad? Y qué cantidad de creatinina tiene en esa muestra urinaria. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Si nos dicen que está eliminando 10 miligramos de albúmina y la misma cantidad de creatinina, ¿cuánto sería? 10 miligramos de albúmina con la misma cantidad de creatinina que les di la vez anterior. ¿12.5? ¿A todos les da igual? Sí, Así es, Doc. 12.5. Si están seguros todos, practiquen porque esto viene en el examen y se los estoy anticipando. De ahí no me salgan con que es que, doctor, me puse nervioso. ¿Verdad? Como salen ahí en esos videitos que hacen. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo clasifican? Normalbuminuria. Normalbuminuria. Entonces, ese paciente está normalbuminúrico. Quiere decir que no está tirando más allá de la normalbuminuria, que es la cantidad que tiramos habitualmente y que podemos llegar a eliminar un poquito más de albúmina sin salirnos de, ¿verdad? Por fiebre, por ejercicio en algunos momentos, por otras situaciones que pueden existir, ¿verdad? En este caso, que podemos llegar a eliminar pequeñas cantidades de albúmina, pero sin sobrepasarnos de la normoalbuminuria, ¿de acuerdo? Es muy importante. No sé si hasta aquí hay alguna duda en cuanto a la normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria, porque esto se tiene que clasificar. Entonces, por ejemplo, ponemos un paciente tiene enfermedad renal crónica, código 3 en normoalbuminuria, por ejemplo. No es lo mismo decir que está en código 3A, por ejemplo, a que yo diga que tiene normoalbuminuria y aquel que está en el mismo código, ¿sí? 3A, código, pero con macroalbuminuria. El pronóstico es distinto. Tienen peores pronósticos los pacientes que tiran más albúmina que aquellos que no la eliminan. ¿De acuerdo? El pronóstico del funcionamiento renal y el pronóstico de vida también. ¿De acuerdo? Es un pronóstico de vida también esos pacientes. ¿Okay? Por eso, siempre que tengamos un paciente con albuminuria en el rango que se encuentre, ya sea macro o micro, siempre la intención es llevarlo a la normalbuminuria. Ese va a ser nuestro trabajo. Y ya con eso, pues, tratar de disminuirle el riesgo de vida y el riesgo de pérdida de funcionamiento del riñón, es decir, evolucionar rápidamente a las etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica. Esa es la intención de hacer este tipo de proteinurias, ¿de acuerdo? En este caso, la albuminuria. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Doctor, disculpe una duda.
Nos mencionó de la orina espumosa cuando hay proteinuria, pero la orina espumosa, o sea, esta apariencia que toma, ¿se empieza a presentar ya desde la microalbuminuria o se presenta con la macro? Se empieza a presentar desde con la microalbuminuria, porque hay mayor cantidad de proteínas. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, muy bien. Hablemos ahora de la... No responde esto, ¿por qué? Algo pasa. No quiere responder mi computadora. Algo le pasó. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se lo Sí, le escucha. escuchamos. Esperamos. No avanza ni retrocede ni hace nada. Creo que ya se congeló. No responde. A ver, déjenme ver qué podemos hacer. Doctor, ¿podría dejar de presentar y volver a presentar? Y a lo mejor así se componga. No me deja hacer nada. Si no puedo oprimir también la tecla. Ay, ay, ay. Ya, ahí ya. Creo que ya. Vamos a volver. A ver si ahora sí. Ahí está. También tenemos que clasificar las albuminurias, las tenemos que clasificar en aquellas que son nefróticas y no nefróticas. Aquí no se habla de nefrítico-nefrótico. Que quede bien claro. La proteinuria no se clasifica en nefrótico-nefrítico. ¿De acuerdo? La proteinuria o albuminuria se clasifica en nefrótico y no nefrótico. Nefrótico y no nefrótico. Por ejemplo, podemos decir, tiene una albuminuria nefrótica o tiene una albuminuria no nefrótica. Cuando nosotros hablamos de nefrótico y no nefrótico, no estamos hablando del síndrome nefrítico y nefrótico. Vuelvo a repetirles. Que quede bien claro, porque luego se confunden. Luego me dice, es que tiene proteinuria nefrítica. Eso no existe. Eso no existe. ¿De acuerdo? Es una proteinuria nefrótica o una proteinuria no nefrótica. ¿De acuerdo? Bien claro. ¿Cuándo decimos que existe una proteinuria no nefrótica? Pues cuando es menos de 3.5 gramos o del 3.500 miligramos, si lo quieren ver en gramos o miligramos. 3.5 gramos menos, es decir, de 3.499 para abajo, es una albuminuria no nefrótica. No nefrótica. Repito, no se dice nefrítica. Ojo, es no nefrótica. Y cuando es de 3.500 o más, es una albuminuria nefrótica. ¿De acuerdo? Nefrótica. Entonces, por eso también, un ejemplo, si tenemos microalbuminuria, es una albuminuria no nefrótica porque entra dentro de los 3.5 gramos o 3.500. Pero también podemos encontrar algunos pacientes que tienen 400, 500, que ya tienen macroalbuminuria, pero que están en una albuminuria no nefrótica. Solo es nefrótica cuando sobrepasa los 3.5 gramos, o si lo queremos ver en miligramos, más de 3.500 miligramos en 24 horas. ¿De acuerdo? Lo mismo para cuando hacemos el índice albumina-creatinina. ¿De acuerdo? Lo mismo es para el índice albumina-creatinina. Okay, es muy importante eso, porque hay personas que tiran cantidades exorbitantes de albúmina, ¿de acuerdo? De albúmina, que incluso llegan a tener la albúmina en la sangre
¿verdad? Normalmente la albúmina en la sangre, la albúmina sérica o la albúmina en la sangre, se dice que va de 3.5 a 5 aproximadamente, es decir, que podemos tener 5, podemos tener 3.5. La media es 4 aproximadamente, es una media. Por eso dicen, ¿cuál es el valor de la albúmina sérica? 4, dicen, porque es la media siempre. Pero podemos tener normal hasta 3.5, lo menos. Y también hasta 5. En algunos libros lo pueden encontrar hasta 5.5, dicen algunos libros. Depende de la literatura que se tenga. Entonces, hay ocasiones en que la albuminuria es nefrótica y grandes cantidades de proteinuria se están eliminando grandes cantidades de albúmina, que la albúmina puede llegar a ser indetectable a veces en la sangre. Es decir, algunos, no sé, yo he visto albúminas de 0, así 0, me dicen ahí, no tiene albúmina la sangre. Imagínense las cantidades de albúmina que debe de estar eliminando el riñón para que quede en 0, para que la producción hepática sea rebasada por las pérdidas. Acuérdense que la albúmina es un producto de producción hepática, ¿de acuerdo? Es un producto de producción hepática. De hecho, es una prueba de funcionamiento hepático. La albúmina sérica es considerada una prueba de funcionamiento hepático. Generalmente, en la cirrosis hepática se altera este funcionamiento. Lo van a ver ustedes en el siguiente semestre. Pero en este caso, cuando existe una pérdida de albúmina, normalmente nosotros no perdemos albúmina, o perdemos pero en normoalbuminuria. Cuando existe una mayor pérdida, entonces puede empezar a disminuir la albúmina en la sangre, ¿de acuerdo? A tal grado que entre más albúmina pierda el riñón, entre más albuminuria exista y más llegando hacia los rangos nefróticos, entonces la albúmina en sangre empieza a disminuir hasta hacerse una disminución que a veces puede llegar a 0, es decir, que no sea detectable la albúmina en la sangre, ¿de acuerdo? Es importante eso. Por lo tanto, entre más albuminuria tenga, entre más albuminuria nefrótica exista, es menor la cantidad de albúmina en sangre, ¿de acuerdo? De hecho, eso es una de las características del síndrome nefrótico, del síndrome nefrótico, ya como síndrome, ¿de acuerdo? Es decir, la tríada del síndrome nefrótico es albuminuria en rango nefrótico, hipoalbuminemia, ¿sí? Y edema. Son los 3 componentes del síndrome nefrótico. Repito, albuminuria en rango nefrótico. Tiene que ser en rango nefrótico, porque entonces puede no ser un síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? Tiene que ser en rango nefrótico, la albuminuria nefrótica. Es decir, cuando la medimos en 24 horas o a través del índice albumina-creatinina, tiene que dar más de 3.500 miligramos. Entonces, es una albuminuria nefrótica. El síndrome nefrítico, su tríada es albuminuria nefrótica, hipoalbuminemia, es decir, menos de 3.5, y edema, ¿de acuerdo? Son los 3 componentes del síndrome nefrótico, a diferencia del nefrítico. Del nefrítico es albuminuria no nefrótica, la primera, edema, hematuria e hipertensión, ¿de acuerdo? Son los componentes distintos, como ustedes ven, en el nefrótico, síndrome nefrótico, no dije hematuria ni dije hipertensión, a diferencia del nefrítico, que sí se asocia a hematuria y a hipertensión, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, si le comprendieron todo lo que dije. Sí, doctor, bien. Todo bien. Sí, doctor, bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto es como clasificamos desde el punto de vista analítico la proteinuria y la
dentro de esa proteinuria la albuminuria, ¿de acuerdo? Necesitan ustedes leer, necesitan estar pendientes de estar leyendo y hacer el análisis cuando tengan ustedes un uroanálisis de algún paciente que esté eliminando proteínas. Ojo, practiquen, ¿sale? Practiquen. Paciente diabético con albúmina creatinina, hay que sacarle su albúmina creatinina. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar asintomático y ya tener nefropatía diabética. Lo vamos a ver cuando veamos nefropatía diabética. Ojo, por favor. Ojo. Si tienen familiares, empiecen a estudiarlos. Empiecen a estudiarlos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Les sirve de análisis a ustedes y les sirve para hacer diagnósticos. Hablemos ahora de la hematuria. La hematuria se clasifica en hematuria glomerular y no glomerular, no en microscópica, macroscópica. Es una clasificación, mas no es una clasificación muy importante, que bueno, al final de cuentas, puede llegar, o es importante porque nos dice, ¿está sangrando el paciente o no está sangrando el paciente? ¿Me explico? Eso es también importante. Por eso no podemos decir, por eso yo no puedo utilizar, y estoy mal al utilizar el término de decir que no es importante. No, sí es importante, y es bastante importante, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista, digamos, clasificatorio, a ver si la hematuria es glomerular o no glomerular, ¿verdad? Es otro tipo de clasificaciones que se utilizan para la hematuria, ¿de acuerdo? Para la hematuria. Desde el punto de vista nefrológico, es muy importante clasificarlo en una hematuria de origen glomerular o no glomerular, ¿de acuerdo? Hablemos entonces, dice aquí, de los eritrocitos normales. La eritrocituria normal o la normoeritrocituria es de 0 a 5 por campo. ¿De acuerdo? Es decir, yo pues si me dicen tiene 4, está en normoeritrocituria, tiene 3, normoeritrocituria, tiene 5, normoeritrocituria, no tiene hematuria, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos normoeritrocituria, de esos eritrocitos que es normal eliminarlos, cuando se hace un estudio porcentual de cuántos eritrocitos tienen morfología normal y cuántos eritrocitos tienen una morfología alterada, llamados dismórficos, ¿verdad? Que esa es su palabra, aquí lo tienen, dismórficos, o algunos les llaman crenocitos, ¿verdad? ¿Han oído de crenar arena? ¿Alguien puede decirme qué es crenar arena? ¿Lo han escuchado? No, doctor. No, no han escuchado. Bueno, es un término que se utiliza crenar arena, es colar la arena, es separar la arena gruesa de la arena fina. Lo utilizan, pues, los términos, son términos de construcción, de ingeniería y todo eso que hacen, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo que, si no lo han escuchado, pues es posible que lo puedan escuchar. Es separar la arena de la gruesa de la fina, ¿de acuerdo? Cuando se separan los eritrocitos normórficos de los crenocitos, ¿verdad? Eso es precisamente por eso se le llama crenocito, crenocito, separar, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio, ¿verdad? Hay un estudio especial de aquellos pacientes que tienen normoeritrocituria o que tienen hematuria, en los cuales se debe realizar esa separación de eritrocitos y crenocitos, de eritrocitos y crenocitos. Los laboratorios serios, ya les dije que para no llamar buenos y malos, los laboratorios serios, cuando encuentran más de 5 eritrocitos, es decir, por ejemplo, dicen, tiene 10 eritrocitos por campo, obligadamente, esos laboratorios serios les dicen, de esos 10 eritrocitos, el 80% son de morfología, son normórficos, son eritrocitos de morfología normal, quiere decir normórficos, y 20% son crenocitos o dismórficos, ¿de
¿de acuerdo? Quiere decir que de esos eritrocitos, un ejemplo de los 10 eritrocitos que pudieran estar sacando, son de morfología normal y el resto son de morfología alterada. Este tipo de estudio, es un ejemplo, ¿no? Este tipo de estudio se llama así, cuantificación porcentual de eritrocitos dismórficos. Es decir, un laboratorio serio, vuelvo a repetirles. ¿Ok? Aquel que no les entrega esto es un laboratorio no serio. ¿De acuerdo? Es un no serio. Entonces no le creo. No le creo. ¿De acuerdo? Así de fácil y así de difícil es tomar esa decisión. Es decir, a eso no le creo. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, el estudio porcentual de eritrocitos dismórficos nos va a decir cuántos de esos eritrocitos que están eliminando, ya sea normoeritrocituria o con hematuria, acuérdense del valor, normoeritrocituria o con hematuria, nos deben decir cuántos de esos eritrocitos conservan su morfología normal o son normórficos y cuántos son dismórficos. Normalmente debemos eliminar 80% de los eritrocitos en una normoeritrocituria deben ser de morfología normal. Esto es lo normal, ¿sí? Para esto, de estos 5 eritrocitos por campo, el 80% van a ser normórficos, mientras que el 20% van a ser dismórficos. Lo mismo sucede cuando tenemos hematuria, es decir, más de 6 eritrocitos por campo. Cuando la hematuria es no glomerular, esta relación 80-20 va a estar conservada. Repito, en la normoeritrocituria, y les estoy señalando cuántos eritrocitos deben de existir, en normoeritrocituria no sobrepasar estos valores, el 80% de los eritrocitos deben ser normórficos. ¿Sale? Y cuando tenemos hematuria, si nos dicen, a pesar de tener hematuria, nos dicen que la relación es de 80-20, se dice que esa hematuria es de origen no glomerular. ¿Sí quedó claro? ¿Podría repetirlo, por favor? Pero pongan atención, por favor. Vamos a hablar ya de hematuria. Ya no vamos a hablar de esto, para que no se Sí, confunda. por eso lo del final. Hematuria. Cuando un paciente elimina de 6 eritrocitos en adelante, acuérdense que decimos que tiene hematuria. De 6 al infinito. ¿De acuerdo? Tiene hematuria. Pero yo debo decir si esa hematuria es glomerular o no glomerular. Si la hematuria, el laboratorio a mí me dice que esa relación entre normórficos y dismórficos se conserva, se dice que esa hematuria es de origen no glomerular. ¿De acuerdo? Esta relación que les expliqué, 80-20, relación eritrocitos normórficos, eritrocitos dismórficos. Esa relación es constante, ¿de acuerdo? Esa relación es constante. Es decir, volvemos a insistir, si me dicen, este paciente tiene hematuria, vamos a poner el ejemplo, tiene 30 eritrocitos por campo. De esos 30 eritrocitos por campo, la relación normórficos, dismórficos es 80-20. Entonces, inmediatamente yo digo, esa hematuria es no glomerular. Rápidamente mi cerebro dice, esa hematuria es no glomerular. A diferencia de cuando dicen que esa relación está alterada. Un ejemplo, 70-30, 60-40, 50-50.
entonces yo digo, esa hematuria es glomerular, ¿de acuerdo? Y tengo que ver qué es lo que sucede, ¿sale? De ahí nace aquello de que me hicieron la pregunta, ¿se acuerdan? Cuando el examen de orina, ¿cuándo podía yo decir que era vascular? ¿Y cuándo podía yo decir que era glomerular? Cuando tenían ambos. ¿Me explico? Yo voy a decir que un paciente tiene, ¿sí? Tiene un análisis, un uroanálisis, ¿sí? Con problemas vasculares cuando esta relación está alterada. Es decir, cuando el 80-20 se ve superado entre esta situación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando un paciente tiene hematuria glomerular, ¿verdad? Es muy probable que tenga lesión vascular, ¿de acuerdo? Que tenga lesión vascular. Sin embargo, hay patologías que te van a dar ambos. Esas son las glomerulonefritis. Proteinuria, albuminuria, más hematuria glomerular, ¿verdad? Es igual a una glomerulonefritis hasta no demostrar otra cosa. ¿De acuerdo? Hasta no demostrar otra cosa. Ustedes tienen que pensar en eso. No sé si es claro o queda alguna duda. Sí. No, Doc, pero ¿qué dijo hasta el último? Proteinuria, albuminuria más hematuria, ¿dijo? Es igual a Hematuria glomerular. glomerular, ¿Albuminuria glomerular? la dije. A ver, es que no escuché bien. Albuminuria en rango, puede ser de micro o macro. Albuminuria en micro o macro y hematuria glomerular es sinónimo de una glomerulonefritis, hasta no demostrar otra cosa. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes tienen un uroanálisis en el cual hicieron el cálculo albúmina creatinina y les da que tiene microalbuminuria, pero al mismo tiempo ustedes tienen hematuria, 10 eritrocitos por campo, y de esos 10 eritrocitos por campo me dicen que está alterado esta relación 80-20, es decir, la relación que ustedes quieran, 70-30, por ejemplo, está alterada esa relación, entonces es una hematuria glomerular. Albuminuria en rango que ustedes quieran, más hematuria glomerular, es hasta no demostrar otra cosa, glomerulonefritis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, está bien. Gracias. ¿Ya ven qué fácil es hacer diagnósticos? Pero todo es que lean y todo es que estudien y que no se les olvide, porque luego llegan, les digo, al ISTECH, muchos van a llegar de ustedes al ISTECH y les hago preguntas y es que, doctor, ya se me olvidó. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué crees? A mí también se me olvidó quién eres. No, te voy a poner mal. Bueno, entonces, pues así está, hay que estudiar, hay que leer y por eso hagan su jijiji, jajaja cuando salgan de la carrera, pero también pónganse a estudiar. ¿Ok? No es nada más del jijiji y el jajaja y a festejar todo el mundo, ¿no? Y total, ya el internado, ¿no? No es tan fácil. Así es que jijiji, jajaja, pero también estudiar, ¿ok? Por favor. Lo que ya dijimos, tipo hematuria microscópica, macroscópica, microscópica, sin alteraciones de la orina rojiza, y la orina rojiza pues es macroscópica, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Interpretemos el dismorfismo. Las lesiones glomerulares se expresan por aumento de los crenocitos. Las lesiones urinarias fuera del glomérulo, es decir, en otras regiones del sistema pielocalicial o más allá, se caracterizan por eritrocituria normal, normórfica. La relación 80-20 siempre va a estar puesta. 80-20, 80-20, 80-20. ¿De acuerdo? Ojo, por favor, en ese punto. No sé si está aquí alguna duda, alguna pregunta. No, Doc, o sea, una pregunta, ¿cuál es la causa más
común de una hematuria no glomerular? Una infección urinaria, por ejemplo. Una litiasis. Una pielonefritis aguda. Pielo. No dije glomerulonefritis. Dije pielonefritis. Porque luego, no, usted dijo, no, yo no dije nada. Yo dije pielo. Pielo, no glomérulo. Entiendan los términos. Si ustedes tienen, cuando yo digo glomérulo, ustedes tienen que ubicarse dónde. Cuando digo pielo, ustedes deben de ubicarse dónde. ¿Sí? Muy bien, pues estas son algunas causas de hematuria. Por ejemplo, hematuria glomerular. Diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, así se abrevia, lupus eritematoso sistémico. O por ejemplo, la granulomatosis de Wegener. Granulomatosis de Wegener, ¿no? También es otra enfermedad inmunológica. Otras enfermedades inmunológicas como las poliarteritis, en este caso la nudosa, u otras arteritis, otras vasculitis. Las enfermedades hematológicas también te pueden dar, hematuria glomerular. Por eso hay que estar muy pendiente de las enfermedades hematológicas. Ustedes se están llevando hematología y tienen que empezar a ver enfermedades. ¿Qué hematurias no glomerulares? La hematuria no glomerular, fuera del glomérulo. Las infecciones del tracto urinario, ya está la respuesta para su compañero. Las litiasis, las neoplasias, la cistitis, enfermedades venéreas, entre otras muchas causas más, pueden generarnos ese tipo de problemas. Muy bien. Pues recuerden que es muy importante orinar, ¿verdad? Es muy importante analizar la orina, es muy importante hacerlo, ¿verdad? Por eso yo les pongo como ejemplo, a ver, alguien que me responda, ¿para qué se crearon los ojos? ¿Para qué se crearon los ojos? Para ver. Para ver. Para ver, ¿no? ¿Y los oídos? Para oír. Para oír. Y ahora alguien que me diga para qué se creó el aparato urinario. Para orinar. Para orinar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Orinar. Orinar, jóvenes. Orinen, no se aguanten las ganas de orinar. Sale. Sobre todo las niñas. Porque el hombre hasta en la llanta del carro, ¿verdad? Pero las niñas, uy, a veces se aguantan como no tienen idea. Y eso les va a provocar daños. No ahorita, que su cuerpo está jovencito y a todo lo que más pueden dar. Pero a la larga genera incontinencia urinaria. Muchas cosas, no solo incontinencia. Muchas cosas. Incluso pueden estarlo a veces algunas mujeres ya padeciéndolo. El hecho de que, sobre todo las infecciones del tracto urinario. ¿De acuerdo? Porque, no, es que mi mamá me dijo que voy a orinar hasta que yo llegue a mi casa. Tache. ¿Perdón? Ojo, por favor, hay que orinar. No, no tomo agua porque no quiero estar orinando. Tache también. Sale, jóvenes y señoritas doctoras.